desigualdad en Ecuador. Para empezar a hablar sobre este tema, primero tenemos que saber qué considera cada uno como pobreza. Tipo, tú, ¿qué piensas de la pobreza en Ecuador? ¿Qué crees? Yo creo que la pobreza sería como gente que no tiene plata, no tiene dónde vivir, un lugar estable, donde está. Yo pienso que es por las personas que no tienen trabajos o recursos para mantener a su familia, a mantenerse a ellos mismos. Bueno, lo que yo creería sería que, o sea, depende de las condiciones, ¿no?, en las que vivan las personas. Digamos que hay algunas familias o personas que no tienen acceso a varios recursos vitales y eso nada más pobre. O sea, entendemos que pobreza sería la falta de recursos que tienen algunas familias o personas para poder tener una vida digna, una vida con todos los servicios básicos que podríamos tener, como salud, comida y cosas así, vivienda y cosas así. Entonces, después, otro tema importante sería cuáles creen que son las causas principales en el Ecuador para la pobreza. ¿Cuál es el inicio? Yo creo que sería la corrupción principalmente, porque la corrupción se ha llevado a que el país tenga una gran decadencia en cuanto a educación, en cuanto a avances tecnológicos y salud y varios aspectos. Bueno, yo pienso lo mismo que mi compañero. La falta de educación, en algunos casos las personas no están acondicionadas para pensar qué está bien y qué está mal, y por eso existen los robos y la falta de economía en el país. Bueno, lo que yo me baso sería la corrupción igualmente, porque gracias a que hay personas corruptas en este país, han logrado que las personas que trabajan no les ayuda el sueldo, que sería el sueldo básico, porque es muy bajo como para el estilo de vida que llevamos ahora, porque teniendo en cuenta que el sueldo es demasiado bajo y hay algunos productos vitales que se necesitan que conllevan todo el sueldo a nada. Entonces entenderíamos que las principales causas sería el gobierno, que es un muy mal gobierno que no ayuda al emprendimiento que hay en Ecuador, tampoco ayuda a que haya más empleo en este país, y el otro sería la educación, que desde pequeños no nos preparan para lo que se viene en la vida, ni nos dan una educación como que suficiente, y por eso también es que bastantes niños de escasos recursos buscan la manera fácil de salir de la pobreza, porque no conocen nada más que la pobreza. Entonces sería también que por eso se unen a los grupos delincuenciarios, y por eso se da todo lo que conocemos que está dándose en el país, de la delincuencia, de los robos que ha habido, de la inseguridad en el país, y muchos temas como eso, por la educación básicamente. Sí. Pero sí cachas que en cuanto a lo que es esto del emprendimiento, también nosotros tenemos la culpa porque no nos apoyamos como tal a nosotros mismos. Yo opino que los ecuatorianos, tipo, alguien quiere hacer un emprendimiento, pero al final los mismos ecuatorianos somos los que no nos damos la oportunidad para poder avanzar y crecer. Sí, es verdad, el ecuatoriano prefiere 10 veces un producto fuera del país, digamos un agricultor que vende manzanas, prefieren comprar una manzana a Estados Unidos que viene de otro país, es 10 veces más cara, apoyarle a una persona que vende aquí y produce sus propias cosas, solo porque piensan que no hay calidad en el Ecuador, pero puede llegar que sí haya calidad, pero aún así no apoya. Incluso se ha demostrado que Ecuador mismo es uno de los, por ejemplo, en el cacao, produce uno de los mejores chocolates del mundo, que es muy impactante. Bueno, regresando al tema de lo que tú hablaste, que sería que los ecuatorianos dices que son egoístas, yo creo que habría una balanza de 50-50, porque yo creo que algunos ecuatorianos, bueno, la mayoría, que no tienen son de bajos recursos, o sea, van a lo que sería la delincuencia, y eso también conlleva a que hay algunas personas que fueron muy conocidas y que quieren, digamos, poner algún emprendimiento o algo para salir adelante, pero ya sabiendo lo que es esa persona, ya no hay apoyo, y es con razón, porque yo creo que he pasado demasiado tiempo.
ecuatoriano es muy vago y siempre buscan lo más fácil. Por ejemplo, en estos casos van por el narcotráfico, que es muy fácil, pero no se dan cuenta el daño que están haciendo al país. Sí, también es verdad que son muy vagos. O sea, hay veces que el ecuatoriano, con tal de no hacer todo el proceso que conlleva abrir un negocio, buscan la corrupción, pagar por debajo de la mesa para que abran el negocio mucho más rápido, o cosas así. O si tienen competencia, en vez de tener una competencia limpia, como no tienen educación de administración empresarial ni nada, no saben que una competencia limpia puede llevar a tener mucho más ganancias. Intentan cerrar el negocio bajo amenazas o cosas así. Y también los grupos delincuenciarios con las vacunas, en vez de dejar que el país prospere, como a ellos les conviene que estemos mal, que sea un desastre todo, cobran vacunas a las personas pobres y así baja todo lo que sería el emprendimiento en Ecuador. Así la gente tiene miedo a emprender. Pero una de las causas también sería que los ecuatorianos realmente somos sedentarios, porque se puede observar aquí en el Ecuador que hay algunas familias que son demasiado grandes, que personas, que son ya adultas, se supone, empiezan a tener más hijos y empiezan a hacer trabajar a sus hijos de nuestra edad, y eso conlleva también a que no tienen un buen estilo de vida, ¿no? Y también la educación, porque no te dan una educación sexual apropiada, por eso es que la gente tiene más y más hijos. Y eso pasa principalmente en el campo, en la zona rural. Por eso yo creo que la pobreza en la zona rural es mucho mayor a la zona urbana, porque son personas con mucha menos educación, que no tienen tal vez los recursos, porque los colegios y las escuelas de las zonas rurales son muy malas, pero tampoco tienen ayuda, porque el gobierno en realidad no ayuda a las personas agricultoras, que son las que principalmente viven en la zona rural. No tienen un sustento que les asegure que van a poder vender todo lo que producen. Entonces también los precios en el Ecuador de las verduras y cosas así son precios muy bajos, entonces no les da para vivir y para mantenerse así mismos. Claro, también es más por el tipo de mentalidad que tienen las personas del campo, como es también la educación, pero también tienen una mentalidad como un poco retrógrada a veces, mayormente, que es obviamente gracias a la educación. Sí, es bastante anticuada, se puede decir, porque en vez de pensar a lo grande, ellos a los 18 ya tienen que casarse, ya tienen que tener trabajo, tener hijos. Entonces por eso también que a los 45 llegan con 11 hijos. Entonces no tienen como que la mente tan abierta como las personas de la ciudad. Sí, yo creo que también es por eso que hay una gran diferencia de clases sociales entre las personas que son de campo y las que son de ciudad, por todo esto del tema de educación y educación de uno mismo que pues se da de generación en generación con los padres. Claro, eso también viene desde abajo, desde la colonia de los españoles, de la conquista, porque teníamos a los criollos españoles que estaban en el tope, después iba el pueblo y después abajo, en lo más mínimo de todo, estaban los indígenas y los esclavos. Y hasta ahorita se puede ver, las personas que eran la élite hace 60, 80 años siguen siendo la élite, y las personas de abajo les cuesta mucho más salir adelante. Hay muchas personas que pueden llegar a subir de clase social, se puede decir. Por eso es que algunos, los afrodescendientes, no consiguen trabajo por la discriminación, por el racismo, por lo que se dejaron llevar de los españoles. Entonces ellos no buscan emplear a una persona negra en sí. Intentan a una persona mestiza o una persona blanca, intentan acogerla a su empresa. ¿Y ustedes por qué creen que se da eso, la desconfianza, podría decir, a las clases sociales más bajas? ¿Creen que es por educación o por temas ya del pasado que vienen dándose, así de que ya sabes lo que puede llegar a pasar o cosas así? Yo creería que sería por el pasado, porque como digamos la gente de ahora se basa en la educación, como en lugares prestigiosos, el estereotipo que sería, digamos, las personas de una buena empresa buscan que tengan mejores estudios, de cosas. Bueno, también no puede ser así, porque puede ser que haya estudiado en alguna escuela que no sea tan mala, o sea, que sea mala, ¿no? Pero no significa que no es inteligente la persona, que no es capaz de hacerlo.
Claro. También es verdad que en las empresas hay muy poco como que pensamiento sobre que no todos son los títulos y cosas así, sino también hay cosas más de la inteligencia de la persona, del empeño que le pone, de la responsabilidad que tiene una persona que es estudiada y tiene 7 títulos, tal vez no es tan responsable ni tan inteligente como una persona que no tiene la plata para hacer eso. Claro, generalmente las personas se dejan llevar por lo que ven, por decirlo así, por arribita. Es lo que te presentan y todo, pero quién sabe qué es lo que hay más abajo. Entonces, en conclusión, tendríamos que la pobreza en Ecuador generalmente es causada por el poco apoyo del gobierno hacia las personas pobres y que se viene desde abajo, desde la educación también, que los niños pequeños no tienen la educación suficiente para salir adelante, y también que es un tema que no ha cambiado. La mentalidad de los ecuatorianos desde el tiempo de la colonia sigue siendo igual a desconfianza hacia las clases sociales bajas o hacia los indígenas y negros. Entonces como que no salen adelante, no abren la mente. También los ecuatorianos no han intentado cambiar su pensamiento, siempre quieren estar en lo mismo, tener un empleo como administrador, no quieren llegar a más, no quieren tener una empresa, no quieren ser más abiertos hacia el mundo. Pero eso sería en pocos casos, porque también se ha demostrado mucha gente que ha salido desde lo más bajo hasta tener mucho éxito, y es gracias a que su carrera depende también de la persona. Claro, hay excepciones, pero hablando en temas generales, el porcentaje único es mayor. Entonces yo creo que la conclusión mía es que a la final mayormente nosotros vivimos en un país tercermundista con un pensamiento muy retrógrado que no nos ha ayudado a avanzar mucho. Bueno, y para concluir, lo que yo pienso sobre este tema es que la pobreza en estos tiempos es demasiado un factor muy importante, porque la forma en la que se ve un país, y bueno, nuestro país, según el ministerio, el 39% de la población de nuestro país es pobre, y la mayoría son las personas que son de Es un número bastante alto para el mundo. Sí. Y eso que nosotros somos una población un poco pequeña. Entonces podríamos concluir eso, que la pobreza será falta de recursos, El trabajo, la educación. Y gracias, eso sería todo. Chao. Chao.